nombre es Manuel Molina Castro. Yo entré a trabajar en esta fábrica en el año 1966, con 16 años de edad que tenía. Mi puesto ha sido de electricista, de mantenimiento en esta fábrica. Y aquí estuve en ese puesto hasta que cerró en el año 1984. Al cierre de la fábrica continué aquí en ella unos años más, creo que hasta el 91, parece que fue, hasta cuando se le entregó al ayuntamiento. Estuve manteniendo de mantenimiento y de conservador en esta fábrica y a la vez desplazado a la fábrica de azúcar de Salobreña, de San Francisco. Y aquí estuve hasta que se entregó al ayuntamiento. Ya pasé definitivamente a la fábrica de Salobreña, donde ya he estado también unos montones de años. Yo entré aquí en la fábrica, como casi todo el que trabajábamos aquí en la fábrica, recomendados por alguien. Para mí ese alguien fue un tío mío, que también era electricista aquí en la fábrica. Fue el que me recomendó y a través de él fue como entré aquí a trabajar. Era mi tío Paco Castro, que también estaba de electricista aquí. Bueno, vamos a ver, yo entré aquí primero con 16 años, no tenía la edad para peón, entonces yo entré como pinche de laboratorio. Pinche de laboratorio que consistía en recoger las muestras de toda la fábrica, como de tachas, filtros, prensa, jugos, mieles, recoger muestras y llevarlas al laboratorio para analizarlas. De eso ya se encargaba el ayudante del químico y el químico. Y yo entré como pinche. Y ya cuando tuve la edad, entré como cuarenteno. Cuarenteno se le llamaba a un contrato a la hora que se llama contrato fijo de continuo. Y se llamaba cuarenteno porque en el año parábamos 40 días para no ser fijos de plantilla. Así que estuve unos años, 3, 4 años, y ya me hicieron fijo de plantilla. Mi trabajo en tiempo de reparación, pues mi trabajo era pues reparar todas aquellas anomalías que se habían visto durante la campaña. Era un trabajo de mantenimiento preventivo, lo que se hacía, mantenimiento preventivo. Era como repasar instalaciones eléctricas, tanto alumbrado como fuerza, reparación de motores, limpieza de motores y a la vez pues el servicio de reparación se hacía falta a los mecánicos para conectar eléctricas, en fin. Luego en campaña era un servicio de recorrido, que se llamaba, recorrido de mantenimiento. Y era, pues, estar pendiente de que durante las 24 horas, no las 24 horas, porque habíamos 2 o 3, uno en cada turno, en el que nuestra misión era, pues, estar pendiente de cualquier anomalía, cualquier avería y prevención que se pudiera dar, para actuar rápido y que no parara la fábrica, claro. La fábrica tenía una alimentación externa de sevillana, 2 líneas de entrada de alta, pero a la vez tenía también un servicio propio de producción de corriente para aquellos servicios que eran imprescindibles que no pudieran parar durante la campaña en un corte de corriente, como eran las calderas, bombas de alimentación de agua para las calderas, sobre todo las calderas, mantenimiento de calderas. Era a través de un generador de corriente de 90 kVA, movido por una máquina Fiberlilla de vapor, que ahora está expuesta en el centro de Motril,
y a través de esa máquina y ese generador, o alternador, porque era alternador, producía corriente alterna, a través de ese alternador, pues en un corte de corriente externo, podíamos mantener servicios de caldera y aquellos servicios críticos, los que, como el alumbrado, por ejemplo, aquellos servicios críticos en el que no se podía parar. Era un riesgo muy grande que para esos servicios. Las cortadoras eran eléctricas, la bomba de imbibición era eléctrica, los quemadores de la caldera eran eléctricos, el secadero tenía también varios, era mitad eléctrico, mitad por transmisión de correa, compresores, en fin, había muchísimos motores, claro, bombas de agua, bombas del pozo. A la vez que había muchos movimientos también con vapor, pero había también muchos motores, algo electrificado. En la última reforma se electrificó, por ejemplo, las cortadoras se electrificaron y se pusieron eléctricas. Bombas de imbibición se cambiaron por unas nuevas. Se hizo muchas reformas en la instalación eléctrica y cada año se iba modificando algo. En el departamento de electricidad, cuando yo pasé al departamento de electricidad, estábamos 3 electricistas, 3, que luego en campaña había uno en cada turno, claro. Durante el tiempo de reparación estábamos 3. En el tiempo de campaña era uno por turno. Bueno, ya se fue reduciendo la plantilla y al final quedó solamente uno. En la casa no faltaba azúcar, la verdad. Y a la familia no le faltaba azúcar. Todo. Teníamos durante la campaña, durante la producción de azúcar en campaña, pues teníamos nuestros sitios donde poder esconderla. Cada uno tenía un sitio donde poder esconderla, todos sabíamos dónde lo tenía cada uno, nadie le tocaba al compañero. Nos ayudábamos uno a otro a llevarse el azúcar. Y luego ya pues la portería pues lo podía sacar fuera de temporada, fuera de campaña, pues lo iba sacando poco a poco. En campaña se daba el caso hasta de, por eso que estaba intervenida por la Guardia, había una pareja de la Guardia Civil en la portería para que nadie pudiera sacar un gramo de azúcar. Llegaron hasta inventarse de que las mujeres venían a traerle el café a los maridos, los temporeros normalmente, venían a traer el desayuno. No por traer el desayuno, sino por llevarse azúcar, porque el desayuno se lo podía traer cualquiera al bocadillo, ¿no? Entonces las mujeres venían con una olla de café, pero una señora olla, que no sé, y se tomaba un vaso o lo que fuera, el marido o el hermano, quien fuera, y la llenaban de azúcar la olla. Y cuando dejaban café, le llenaban de azúcar. Cuando salían por la portería, les enseñaban la olla y por encima iba el café. Claro, este hombre que no quiere tomar el café, ¿qué más? Y yo que iba a poner la olla llena de azúcar. Como esos montones, ¿no? Cada uno tenía la fórmula de sacarlo. Otras veces le decía al portero, ya fuera de campaña, que no estaba la Guardia Civil, le decía, quítate que voy a sacar azúcar. Y se quitaba el portero para que tú sacaras el azúcar, ¿no? Porque tienes que darle también algo, bueno. La relación aquí en el trabajo, aquí en el centro, había muy buena relación, muy buena armonía entre todos. Estaba el grupo de los jóvenes, Paco Peña, Eduardo Martín, Pepe López, yo, y en fin. Y era un grupo en el que eran los más traviesos, ¿no? Luego estaban los más mayores, que ya eran más formales y más tranquilos que nosotros, ¿no? Sí. Pero que había muy buena relación, muy buena armonía entre todos. Y de hecho ahora nos vemos, nos saludamos, nos llevamos muy bien, en fin, muy buena armonía. Muy buenos recuerdos de esta fábrica.
Había veces que el que estaba allí al cuidado de la máquina de vapor se quedaba dormido, iba, le apagaba la luz, daba un golpe y cuando se despertaba y veía la luz apagada, pues pegaba gritos que la máquina se ha roto, que... En fin, tratadeces, ¿no?, de gente joven. Sí. Subirnos por los tejados y a los mayores que estaban, el tejado tiene una lucerna, para unas claraboyas que lleva, subirnos y normalmente había a la gente ya muy mayor, los mayores, pues los ponían todos juntos con un mecánico a limpiar piezas, a limpiarlas, a darle gasoil y demás. Nos subíamos y le dábamos bolsas de agua por arriba, por el tejado, travesuras, ¿no? Pero te digo que era una armonía muy buena y un compañerismo bastante. Bueno, mira, te puedo contar anécdotas, por ejemplo, en el taller eléctrico. El taller eléctrico, allí donde iba, hacíamos por las tardes, al mediodía, después de comer. Como estaba un poco retirado, de aquí no estaba dentro, el cuerpo de fábrica estaba retirado, pues allí hacíamos manzanillas, allí es donde hacíamos caramelos, allí donde hacíamos todo, pues íbamos allí, pues, todo el mundo llevaba su manzanilla, su y era el centro de reunión para todas las cosas. Sí. Luego, no sé si te lo comentarás, que en la fábrica del día de la Virgen del Pilar había una imagen aquí que era de los trabajadores. La fábrica no tenía nada que ver en eso, se compró con el dinero de los trabajadores antes de yo entrar aquí. El día de la Virgen del Pilar, pues la fábrica se abría, era fiesta nacional, la fábrica se abría, se adornaba el altar, venía la gente a ver a su Virgen del Pilar, los trabajadores, en fin, que era una fiesta aquí a nivel de la fábrica lo que se hacía. Bueno, entonces era un privilegio el trabajar en la fábrica de azúcar, esta o en San Luis, por ejemplo, que también trabajaba a la vez. Trabajar en una fábrica y con un puesto fijo, tal como estaba la vida laboral en Motril, era un privilegio, ¿no? Una suerte. Porque en Motril no tenía industria ninguna, tenía o esto y ya luego más tarde la celulosa, ¿no?, la fábrica de papel. Pero el tener un puesto aquí, en la azucarera, fijo, o cuarenteno también, estaba muy bien. Pero tener un puesto aquí fijo, con un buen salario que se tenía, pues tenía una media de salario, una media alta, para como se estaba cantando los salarios, pues creo que era un privilegio. Y a la vez, esta fábrica daba mucha vida a Motril. Daba mucha vida a Motril, empezando por los monderos, los que se desplazaban de los pueblos, de la provincia, para la zafra. En campaña, la cantidad de gente, de temporeros que entraban a trabajar, muchos jornales daba, y era un impulso a la economía de Motril, la campaña. Sí. Tanto a nivel de la caña como de la industria, de los sueldos que daban. Y para los pueblos de los alrededores que venían a la zafra, pues era también un alivio de que venían y en 2 o 3 meses pues se llevaban un dinero muy sufrido, muy trabajado, pero en fin, se llevaban un dinerillo también. Para mí haber trabajado en esta fábrica, yo qué sé, yo lo más que pedía, yo cuando estaba hecho un crío y yo veía la fábrica y mi tío que trabajaba aquí en la fábrica, yo lo que aspiraba era a trabajar en la fábrica, la verdad. Y ya cuando entré a trabajar en la fábrica, para mí era una satisfacción, me gustaba, mi trabajo me gustaba. Era un trabajo de mantenimiento, del que he trabajado siempre hasta jubilarme, y un trabajo que me gustaba. Me gustaba y luego como la relación que había y el compañerismo que había era muy bueno, pues para mí estupendo. Han sido unos años muy, 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 muy buenos. Pero haber trabajado aquí Luego, una empresa también, con muy buen trato hacia los trabajadores, para mí ha sido un trato extraordinario lo que la empresa azucarera española tenía hacia los trabajadores, que a la vez te hacía más feliz el estar aquí trabajando.